Amén, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, con ustedes nuevamente. Su hermano amigo Pastor Branaviña en su programa Nuevo Amanecer, esperando que en esta mañana, hermanos, sea de bendición y fortaleza para todos ustedes, que espero que sea de bendición, de mucha bendición. No le damos gracias a Dios por otro programa más que iniciamos con la bendición de Dios y el amor de Dios les sea de bendición a todos cuantos nos escuchan en este viernes de gracia, hermanos. Dios me les bendiga y que sea de fortaleza de igual manera para todos ustedes. Y damos gracias a Dios también, ¿no?, que nos permite en esta mañana estar nuevamente con ustedes y iniciar un programa más, ¿verdad? Que cual esta radio trae alabanzas y predicaciones todos los días del año para la honra y la gloria de su nombre y para bendición de nuestras vidas y nuestras almas. Así es que, hermanos, gracias. Gracias le damos a Dios en esta mañana por permitirnos nuevamente estar con todos ustedes, que es un gozo maravilloso, es un gozo. No se imagina qué gran gozo es escuchar siempre predicaciones y alabanza a través de esta radio. Enciende una luz, se da por medio de la aplicación TuneIn. Así es que, hermanos, gracias en esta hora. Y bueno, también nos puede encontrar en su programa, en su programa Nuevo Amanecer, pero en la página de Facebook Nuevo Amanecer. Así es que allí estamos, hermanos. Cualquier comentario, cualquier, ¿verdad?, que usted quiera hacer, cualquier sujeción para el programa, también adelante, hermano. Aquí estamos para que este programa, pues bueno, se incremente más y que sea para la honra y la gloria de Dios, pero también para bendición para nuestras vidas. Así que, hermanos, gracias. Gracias en esta mañana. Le doy a Dios por permitirme estar con ustedes y que ustedes también sean parte de este programa, el cual es para ustedes y para mí, ¿no?, que también es bendición para mi vida. El Señor también siempre me habla a través de ella. Y así es que, hermanos, bueno, vamos a entrar a lo que es la plática del día de hoy en esta mañana y bueno, esta plática se llama doble ánimo, ¿verdad? Doble ánimo. Y bueno, que a veces pasa en nuestra vida, ¿no? Y bueno, como pasaje devocional tenemos tenemos en el libro de Santiago, ¿verdad? Vamos a leer dos versículos en el libro de Santiago y también vamos a leer en el capítulo 1 y en el capítulo 4. Y son los dos mismos versículos, el número 8 del 1 y el número 8 del 4, para la honra y la gloria de Dios. Y así, bueno, así vamos a iniciar y dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Y dice así la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, versículo 8, y dice así. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aleluya, gloria a Dios. Tan sencillo, pero tanto que nos quiere enseñar la palabra de Dios en esta hora. Y así nos dice en Santiago capítulo 4, versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Aleluya, qué tremenda palabra, ¿no? Qué tremenda palabra que el Señor tiene en esta hora para nosotros. Y vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que en esta mañana, hermanos, sea Él el que nos hable, el que nos muestre, el que hable en nuestro corazón, el que ponga ese sentir en nosotros. A veces también necesitamos palabras de exhortación y en esta hora fue lo que el Señor puso para mi vida. Así es que, Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana. Yo te doy gracias, mi Señor y mi Dios, que me permites llegar delante de tu presencia, de venir, Señor, a adorarte, pero también, Señor, de venir a escuchar tu palabra en esta hora, Padre maravilloso. Yo te pido, Señor, que tú seas a través de tu Santo Espíritu, Señor, el que nos hable, que nos ministre, el que habla en nuestro corazón, Padre maravilloso, que ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, en esta mañana, de que tú te manifiestes, Señor, pero que también, Padre maravilloso, tú que escudriñas los corazones, Señor, nos des palabras, Señor, en esta hora, Padre maravilloso. Si es que nos tienes que exhortar, adelante, Padre maravilloso. Si nos tienes que instruir, adelante, mi Señor y mi Dios. Si tú, Señor, tienes el control de todas las cosas. Por eso en esta hora, en esta mañana, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y que seas tú, Señor, que nos hable y nos ministre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Y así es, hermanos. Vamos a hablar del doble ánimo que existe, pues bueno, en el pueblo de Dios, que existe a veces en nuestra vida, ¿no? No digo que todos, ¿verdad?, vivamos en ese ánimo, pero hay momentos en nuestra vida que, bueno, llegamos en esa situación. En nuestra vida diaria, nuestro ánimo cambia constantemente, ¿verdad? Cambia a veces dependiendo de los problemas que estamos pasando.
¿verdad? A veces depende, de allí depende nuestro ánimo, ¿no? Cómo, en qué estamos viviendo, cuál es nuestra lucha, cuál es nuestra prueba, pero Dios quiere que seamos del mismo ánimo todo el tiempo. Todo el tiempo Él quiere que seamos del mismo parecer, como dice, del mismo ánimo, que estemos siempre alegres, contentos, fervientes con lo que a veces pasa en nuestra vida, con lo que a veces nos toca vivir en nuestra vida diaria. El Señor quiere que seamos siempre los mismos, ¿no? Que no cambiemos, que seamos siempre igual. Y algo, hermanos, un ejemplo tan grande y maravilloso que tenemos como introducción es que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, fíjese, vino al mundo, vino al mundo porque por amor a los hombres. Por amor al mundo, a Él vino. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Y luego más adelante pues sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese fue, muchos lo dicen que ahí se encierra todo el Evangelio, toda la palabra del Señor en Juan 3:16 y 17, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el Señor muestra su amor para con los hombres. A eso vino nuestro Señor Jesucristo a este mundo, a mostrar el amor de Él hacia los hombres. ¿Y sabe qué? Y a través de todo lo que Él vivió aquí en la tierra como hombre, como humano, como usted y como yo, Él nunca cambió. Su ánimo siempre fue el mismo. Su ánimo que él tuvo siempre fue el mismo, no cambió. Y prueba de ello lo vemos en la cruz del Calvario, hermanos, cuando Él está en la cruz del Calvario y le clama al Padre aún estando allí en el lecho de muerte diciendo, Padre mío, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Todavía por amor a nosotros estaba pidiendo misericordia al Padre, sabiendo que Él no era digno de lo que estaba sufriendo, pero murió por amor a ti y a mí, hermano. Por amor a nosotros es que Él murió en la cruz y todo por amor. Su ánimo nunca cambió, siempre fue el mismo. Por eso tenemos un ejemplo grande que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mejor ejemplo que Él? Así es, hermano. Pero, como primer punto, ¿por qué viene el desánimo a nuestra vida? ¿Por qué razón, por qué circunstancia viene el desánimo a nuestra vida? Algún día usted se lo ha preguntado en usted mismo, ¿por qué? ¿Por qué cambiamos tanto, no? ¿Por qué razones que viene el desánimo a nuestra vida? Y déjeme decirle, hermano, que pues usted no es la única persona. Creo que sabemos muchos millones de millones de personas aquí en la tierra, ¿no? Las cuales a veces pasamos por esa misma circunstancia que a veces, especialmente los hijos de Dios, los que conocemos a Dios, que a veces pues no entendemos ni por qué, ¿verdad? Pasamos lo que pasamos. Pero déjeme decirle, vamos a leer una palabra del Señor. ¿Por qué viene el desánimo a nuestra vida? Y dice en el libro de Números, en su capítulo 22, vamos a leer del 1 al 4, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en Nehueb, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces hizo voto a Jehová. Y dice, entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Ormán. Pues después partieron del monte de Or camino al mar Rojo para rodear la tierra de Edom y fíjese lo que dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Y déjeme leer también el 5, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio. Fíjese, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Aleluya, gloria a Dios. Imagínense, ¿por qué viene el desánimo a nuestra vida? Porque las cosas no salen conforme nosotros lo esperábamos. Esa es una de las cosas en las cuales empieza el desánimo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque las cosas, las circunstancias en las que nosotros esperábamos,
no salen conforme nosotros lo queríamos. No salen conforme a nuestro deseo y empieza en nosotros a surgir ese desánimo. ¿Por qué? Porque no pasan las cosas como nosotros las queremos. Y a veces no entendemos que a veces el plan de Dios, yo lo puedo entender, hermano, cuando una persona no conoce de Dios, que bueno, se desanima. ¿Por qué? Porque no han pasado las cosas como la gente lo esperaba. Pero en los hijos de Dios tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque somos un pueblo diferente, un pueblo santo, así como el pueblo de Israel. Venimos a ser hechos hijos de Dios, como nos dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 1. Ya hemos venido a ser por medio de Cristo hijos de Dios, herederos, ¿verdad? Dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, pero a todo aquel que en él cree, dice, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y eso somos nosotros. Yo puedo entender esa parte, hermano, que los que no conocen al Señor, bueno, se desaniman. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón, pero usted y yo lo tenemos. Por eso debemos de entender, no debemos a veces luego de juzgar, ¿no? Como este pueblo de Israel que juzgó luego a Dios, porque no salieron las cosas como él quería. Primero, los cananeos tomaron rehenes y clamaron a Dios, y el Señor les dio la victoria. Pero bueno, tuvieron que rodear el desierto. Y viene otra vez el reclamo contra Dios. ¿Por qué? Porque no pasan las cosas como nosotros queremos. ¿Por qué? Porque vienen a veces muchas pruebas y muchas luchas en nuestra vida. A veces no podemos entender por qué estamos pasando lo que pasamos. Le digo, no podemos comprender por qué. Decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esta lucha? ¿Por qué estoy pasando esta lucha? ¿Por qué me permites a mí pasar esta lucha? Y no podemos entender a veces que el Señor permite las cosas. ¿Por qué? Para pasarnos, como dice, por el fuego. ¿Para qué? Para que nuestra alma, para que nuestro ser se purifique cada día más. Pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente se cierra, nuestra mente se bloquea y se pone en un plan en el cual dice, ¿por qué a mí? A veces así decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué yo estoy pasando aquello? Y a veces no lo entendemos ni lo comprendemos, y lo que viene a pasar es que nosotros, fíjese, mismos entramos en ese desánimo. Nosotros, ¿por qué? Porque la lucha, la prueba. A ver, ¿cómo nos dice el Señor? Que nos gocemos en todo tiempo, ¿no? Así nos dice la palabra del Señor. Gozaos en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Y a veces nuestra mente no lo alcanza a entender. ¿Por qué? Porque las cosas que están pasando no están pasando conforme nosotros lo pedíamos. Por eso, y a veces el ánimo empieza a decaer. ¿Por qué? Porque las luchas, las pruebas están a flor de piel, están pasando en todo momento y no podemos encontrar la solución, no podemos encontrar las razones por las cuales estamos pasando lo que estamos pasando. Y lo más fácil a veces es irse por la tangente, por la más ligera. ¿Por qué, Señor, permites que pase eso? ¿Por qué? No lo podemos entender. Pero fíjese lo que nos dice Filipenses. En su capítulo 12, en su versículo 20, nos dice así la palabra de Dios. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Jesucristo. Así pasa en nuestra vida, hermano. ¿Por qué? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Está hablando ahí Pablo de Timoteo. Que tan sinceramente se interese por vosotros. Imagínese, aquí está expresando Pablo lo que Timoteo le es para él. Si usted lo lee. Pero a veces las cosas no pasan como nosotros queremos. Ahí es donde entra el problema. Porque sabemos que Dios se interesa sinceramente por nosotros. O a veces lo olvidamos, que Dios se interesa por nosotros y no entendemos esa situación. Usted a veces póngase en el lugar de Pablo. Imagínese en el lugar de Pablo. Pablo, que perseguía a la iglesia y que mataba a los cristianos al principio, antes de que el Señor tuviera misericordia de él. El Señor se le presentó y bueno, él entendió cuál era su propósito. Fue a los judíos y no lo quisieron entender el mensaje que él traía. Y dijo, bueno, si no quieren los judíos, yo me voy a los gentiles. Y entonces ahí empieza el ministerio de Pablo. ¿Pero qué? Pero Pablo fue perseguido todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo de su ministerio, Pablo fue perseguido. Traía consigo un guardia todo el tiempo.
todo el tiempo, no podía moverse a su propia voluntad, no estaba libre, en otras palabras, era libre del corazón, pero físicamente él tenía, como decimos nosotros, ¿no? Un guarura, un guardia, todo el tiempo a la par con él. Y andaba de cárcel en cárcel, el Señor hacía milagros en todo lugar que él se presentaba. Pero imagínense todo el ministerio maravilloso de Pablo, pero no nos ponemos a ver en la situación en la cual realmente estaba. Que realmente él pasó hambres, pasó fríos. Imagínense, se quedó varado en el mar, en una isla. Imagínense, póngase a pensar en todo lo que Pablo pasó. Todo lo que Pablo pasó. Hasta llegar a Roma y testificar lo que él tenía que hacer. Que es el ministerio. O póngase a pensar en Job. Todo lo que Job tuvo que pasar, perdió su familia, sus hijos, le llegó una enfermedad a la cual se tenía que rascar hasta con una pluma. Nuestra vida, lo que estamos pasando nosotros, no es comparado totalmente. ¿Por qué? Porque a veces nos ahogamos en cosas tan pequeñas y es cuando cae el desánimo en nuestra vida. Es cuando viene el desánimo en nuestro corazón. O tal vez, hermanos, porque las personas nos fallaron cuando más confianza teníamos en ellas. Y a veces ahí entra el desánimo, entra la tristeza en nuestro corazón y todo se viene. ¿Por qué? Porque las personas nos han fallado. Porque las personas que decían ser nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros amigos más cercanos, nos llegan a fallar también. Y ahí viene el desánimo. A veces pasa en medio de la iglesia del Señor que un hermano que yo tanto le tenía confianza, bueno, el hermano habla o dice aquello y viene el desánimo. Y viene el desánimo y de ahí empieza usted a desanimarse en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque siempre se empieza a quejar, empieza a hablar incluso de la persona, ¿no? Por la cual nos ha fallado. Y si yo le di toda mi confianza y ahora, ¿qué va a pasar? Yo te digo, hermano, hermana, no somos exentos, hermanos, no somos exentos de ser a veces que nos fallen ciertas personas. Pero ¿sabe por qué? Porque a veces como hijos de Dios ponemos nuestra confianza en las personas y nos olvidamos de Dios. A veces, no digo que sea malo tener amistad, no, en ninguna manera, hermano, pero realmente no debes de poner la confianza en un ser humano. Debes de confiar en ellos, pero no poner toda tu confianza plena en Él. Tu confianza plena debe estar en el Señor, porque Él es el único que no falla, porque nosotros los humanos somos imperfectos y fallamos todo el tiempo. Incluso, hermanos, los pastores no creen que son perfectos en ninguna manera, son hombres y mujeres que sirven a Dios de la misma manera que usted lo puede hacer. Pero en la realidad, unos tienen un llamado para una cosa y otros tienen llamado para otra. Pero todos tenemos un llamado, pero ¿sabe qué? Ninguno de todos los hijos de Dios es exento de caer en el desánimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ese es el trabajo del enemigo. Es el trabajo de Satanás poner el desánimo en las personas. ¿Qué pasa cuando una persona se desanima? ¿Qué pasa cuando un siervo de Dios o una sierva de Dios se desanima? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabe lo que es? Fíjese lo que es desánimo, desaliento. Esta es la definición. Desánimo, desaliento, falta de ilusión o ánimo. Es lo que quiere decir. Fíjese lo que quiere decir desánimo. Y desánimo, bueno, ahí viene la palabra ánimo. ¿Por qué? Porque ánimo también es desánimo, desaliento, falta de ilusión o ánimo. Abatimiento, abandono, desmayo, depresión, desconsuelo. Fíjese lo que significa la palabra ánimo, sus sinónimos. Abatimiento, abandono, desánimo, depresión, desconsuelo. Como si nos estuvieran describiendo, ¿verdad? En momentos así. Como si nos estuvieran descubriendo a nosotros lo que estamos pasando en esta hora, ¿verdad? Bueno, y ese desaliento de ahí toma ventaja el enemigo para que tú caigas en ese desaliento y te empieza a decir, mira, no que esta persona la tenías en esta estima, mira lo que te hizo, ¿no? No que el Señor te iba a contestar, no te ha contestado la oración, a ver, ¿dónde está tu Dios?
que tienes tiempo orando y el Señor no te ha contestado la oración. ¿Por qué? Porque el enemigo, ese es su trabajo. Ese es para lo que él no ha sido creado para eso. Él fue para adorar a Dios, pero él es el trabajo en el cual su propósito es que tú y yo perdamos el ánimo en Dios. Ese es su meta final, que tú y yo perdamos el ánimo en Dios. Y Dios no quiere eso de ninguna manera. Claro que no, Dios no quiere eso. Pero ese es el trabajo del enemigo de nuestras almas, hermano. Ese es el trabajo. Usted póngase a pensar en Adán y Eva cuando estaban en el huerto. Toda era felicidad, todo era contento, no tenían que trabajar, ¿no? Que es lo que más el hombre se queja de estar trabajando. Los hombres y las mujeres se quejan de eso. Imagínense, Eva y Adán están en el huerto solamente cuidando los animalitos, ¿no? Y por lo contrario, ni trabajaban porque el Señor regaba para que los animales tuvieran de comer. No tenían que cultivar. El Señor les daba todo. El Señor les dio todo a ellos. ¿Para qué? Para que vivieran en paz y con un mismo ánimo. Que no hubiera un doble desánimo en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque todo era perfecto en ese momento. Pero después viene la astucia, ¿no? De la serpiente, que es Satanás, como le llama Apocalipsis, la serpiente antigua, que es el diablo. Así lo marca la Biblia. Vino y hizo caer a Eva y Adán. O Adán y Eva, como usted lo quiera, la forma que usted lo quiera poner. En ese preciso momento, cuando entró el pecado en la mujer y en el hombre y la mujer, empezó esa lucha del doble ánimo. Porque el ánimo que estaba tan perfecto se rompió. Se hizo en dos partes, en ánimo y desánimo, que es lo contrario. Aleluya, gloria a Dios. Pero quiero decirte algo, hermano, en esta mañana. Un día vino nuestro Señor Jesucristo, el que te dije al principio en la introducción, que vino y murió por amor a ti, y que murió por amor a ti. Él vino a darnos, a restablecer ese ánimo perfecto entre Dios y los hombres. Lo que se había perdido en el huerto del Edén, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, vino a restablecerlo por medio de su Hijo amado, que es Dios, el cual restableció esa conexión entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para que la gente viva en un mismo ánimo, en un mismo sentido, en un mismo corazón. Y nos dejó su Santo Espíritu, el cual nos recuerda que tenemos un Dios que murió en la cruz por nosotros, el cual quiere tener una relación estrecha y que vivamos en un ánimo, en una felicidad constantemente. Pero ahora deja preguntarte, como segundo punto, ¿cuál es el ánimo que impera en tu vida? Qué buena pregunta, ¿verdad? Tremenda pregunta. ¿Cuál es el ánimo que impera en tu vida? ¿Cuál es el ánimo que gobierna tu vida? Esa es una pregunta maravillosa. Cuando la Biblia nos dice en su capítulo, Santiago capítulo 1:8, dice, cuando la Biblia dice el hombre de doble ánimo. Quiere decir que hay dos ánimos, ¿verdad? El desánimo y el ánimo. Pero, ¿cuál es el ánimo en el cual tú estás? ¿Cuál es el ánimo en el cual tú estás? No en este momento, en todo el tiempo, hermano, no nomás. Si te pregunto, ¿cuál es el ánimo que estás en este momento? De seguro me vas a decir, bueno, todo está bien en mi vida, estoy de buen ánimo, ¿no? No hay nada que me quite esta felicidad, esta paz, este ánimo que tengo. Bueno, ahora sí puedo hacer miles de cosas. ¿Por qué? Porque tengo ánimo para hacer todas las cosas. Fíjese, ¿se ha fijado que a veces usted va a su trabajo y llega de buen ánimo y dice, y hasta la gente te dice, caray, ahora vienes diferente? No, es que ahora vengo de buen ánimo, ahora sí puedo hacer lo que me pongan enfrente. Pero ¿qué pasa cuando vas al trabajo y llegas todo apachurrado, llegas con problemas, con luchas, con parece que dice, con toda la adversidad encima, y llegas con cabizbajo, triste, sin sonreír, una cara de pocos amigos, como decimos?
Y entonces dice caray, te hicieron enojar, ¿verdad? ¿Quién te hizo enojar? Ahora sí vienes que ni quien te hable, ¿no? Imagínese. Imagínese un hijo de Dios que vive en esa situación, ¿no? No somos exentos de los problemas, hermano. Cuando aceptamos a Cristo no nos dijeron que se iban a acabar los problemas, no nos dijeron que íbamos a vivir en un lecho de rosas, ¿no? Que nada nos iba a tocar, que íbamos a estar cubiertos, ¿verdad? Como dijo el Señor, no, Señor, te pido que los quites los mundos, sino que los guardes de Él. El Señor sabía que íbamos a tener luchas, aflicciones, pruebas, tentaciones, enfermedades, imagínense, desalientos, frustraciones. Pero fíjese, uno de los sinónimos que me llamó mucho la atención cuando los estaba investigando es la depresión. La depresión, ¿no? Porque fíjese, depresión, ánimo, y de ahí viene ánimo quiere decir también depresión, de ahí viene el significado, ¿no? El sinónimo de ánimo, de desánimo, perdón, es también depresión. Fíjese, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Uno de los sinónimos de desánimo es depresión. Qué tremendo, ¿no? Imagínense, ya existen hoy en día que te dan pastillas para la depresión. En otras palabras, te dan pastillas para el desánimo. Que no tienes aliento de hacer nada. Que no tienes ganas ni de mover una piedra, ¿no? Una taza, un vaso. Solo quieres estar sentado, pum. O como dice, me entra la pereza total, ¿no? No quiero hacer nada. Y le echo la culpa a la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión me dice que yo no tengo que hacer nada. La depresión me dice que yo no sirvo para nada. La depresión me dice que yo no quiero vivir, en otras palabras, ¿no? Esa es la depresión. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo cuando el desánimo, de ahí viene la depresión, del desánimo de ahí vienen las luchas, del desánimo de ahí vienen los problemas. ¿Por qué? Porque del desánimo salen muchas cosas. ¿Y todo por qué? Porque nosotros vivimos en un ánimo cambiante. Dice así, mire, el ánimo cuando es doble nos hace estar en dos estados de ánimo al mismo tiempo. Cuando el hombre es de doble ánimo, como nos dice Santiago en su capítulo 1, versículo 8. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Perdón, capítulo 4, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Oh almas, fíjese, oh almas. ¡Ah, qué tremendo! Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que en Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero el de mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y aquí viene el 8, Santiago. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es la persona de doble ánimo. Aquí el Señor nos dice, ¿no? Mira, hacerte de un solo ánimo. Porque tremendo es cuando la persona es de doble ánimo, hermano. De veras. Y fíjese lo que dice el 8 ahora. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aleluya, qué tremendo. Por eso le decía, hermano, el hombre de doble ánimo tiene dos apariencias. Tiene dos formas de mostrar su cara. Tiene dos formas de vivir. ¿Por qué? Porque no hay esa paz, la realidad no hay esa paz. Y cuando no hay esa paz en el corazón, la persona tiende a ser de doble ánimo.
Dice la palabra, mis pasos dejo, mis pasos doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero cuando una persona es de doble ánimo, cuando enseña dos caras, fíjese lo que dice la palabra del Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante. Inconstante. En otras palabras, cambia todo el tiempo. Y fíjese lo que dice más adelante, en todos sus caminos, en toda su forma de vivir. En otras palabras, cuando dice inconstante, en todos sus caminos, es en todo lo que él hace, es de doble ánimo. Nunca es constante en todas las cosas. Siempre está cambiando todo el tiempo. No le da, en otras palabras, no le da lugar a Dios, a que Dios lo dirija. Por lo contrario, se mueve en su mismo, en su forma de pensar, en su forma de creer las cosas, y no deja que Dios, no le da permiso, no le da oportunidad a que Dios sea el que lo ayude, el que lo ministre en todas sus formas. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Y qué hacemos? Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no le damos a Dios la oportunidad de hacer lo que Él quiere. Hacemos oídos sordos a lo que Dios nos quiere decir. ¿Y qué? Y hacemos las decisiones conforme nosotros creemos. ¿Y qué pasa? Como no somos constantes en todas las cosas, claro que las decisiones que tomemos no vamos a seguir a Dios y las voy a hacer yo a mi manera y voy a pagar las consecuencias. ¿Por qué? Todo por el ánimo, todo por mi forma de ser, por mi forma de vivir, por mi forma de entender y comprender las cosas. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos los caminos cuando somos inconstantes son malos. No hay ningún camino recto. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos en nuestra forma de vivir, de pensar, y no le damos oportunidad a Dios. Y viene a mi mente lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 19. Oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. Fíjese qué palabras tan tremendas nos dice aquí el Señor, ¿no? En Proverbios capítulo 23, versículo 19. Y son unas palabras tan cortitas, pero llenas de sabiduría. Mire, dice así: oye, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón al camino. En otras palabras te dice el Señor: escucha mi palabra, escucha lo que yo te estoy diciendo. Y te dice: hijo mío, acuérdate lo que te dije al principio, ¿no? Con el Evangelio según San Juan capítulo mío. Ya somos herederos, somos hijos de Dios por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy dice: oye, hijo mío, sé sabio y endereza tu corazón al camino. En otras palabras te dice: dame la oportunidad, porque dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él quiere ser tu camino, Él quiere guiarte. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para ti, tiene lo mejor para ti. Pero cuando tú le dices a Dios: no, permíteme a mí hacer las cosas como yo quiero, es cuando nuestro ánimo cambia. Esa es la realidad a veces en los hijos de Dios, que nosotros no le damos la oportunidad a Dios de que Él sea el que dirija nuestra vida, que sea el que maneje nuestra vida, Él sea el que dirija nuestros pasos, dirija nuestro caminar. Y no le damos a Dios la oportunidad que Él quiere. ¿Por qué? Porque Él solo está esperando que tú decidas. Solo Él está esperando que tú decidas y nadie más. Esa es decisión tuya de que tú le permites a Dios. Tú le permites a Dios que Él dirija tus caminos. Pero a veces no queremos, a veces lo queremos hacer toda nuestra forma de vivir. Señor, el Señor, Él dice: qué maravilloso, decía: no, hijo mío, y sé sabio y endereza tu corazón. Y qué maravillosamente nos dice la palabra del Señor: hijo mío, dame tu corazón. Él quiere que le entregues tu corazón, porque si le entregas tu corazón, tu ánimo va a ser siempre el correcto, el que te va a mirar a las personas alegres, contento. ¿Por qué? Porque aún viene la lucha y la prueba, tú sabes que no estás tú solo en ese momento. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a tener pruebas y luchas, pero sabemos también que nuestro Señor no nos va a dejar, y sabemos que nuestro corazón camina en el camino que Dios nos ha trazado. Así es, hermano. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios quiere para nosotros. Y por eso era la pregunta: ¿cuál es el ánimo que impera en tu vida? Porque en la realidad está el ánimo y está el desánimo. Y eso depende de dónde estás tú. ¿En qué estado de ánimo te encuentras el día de hoy? O depende del sol,
o depende de la luna, o depende de las estrellas, ninguna manera, depende de nosotros mismos y de nuestra relación con Dios. Esa es la realidad de las cosas, depende de ti y de nuestra relación con Dios. Y el punto número 3 dice, ¿quieres ser de un solo ánimo? ¿Quieres ser de un solo ánimo? ¿Qué pregunta, no, hermano? ¿Quieres ser de un solo ánimo? ¿No quieres ser de un doble ánimo? Que la Biblia no lo acepta, ¿no? Que seamos de doble ánimo. La Biblia quiere que seamos de un solo ánimo. Y Dios te dice a ti en esta hora, ¿tú quieres ser de un solo ánimo? ¿Tú lo quieres ser? ¿Y sabes qué? Es cuando tú decidas que Dios, a través de su Santo Espíritu, te guíe. Es solamente a través de su Santo Espíritu que te guíe. Porque dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, dejaré al Espíritu Santo de Dios, el cual proviene de mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y así es que el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu de Dios, que es Dios, está con nosotros, el cual nos dice, ¿no? Déjame que yo te guíe. Deja que Dios te guíe, porque te va a guiar por el camino correcto. Él va a poner el ánimo correcto en tu vida. Así es la realidad, hermano. Él va a poner el ánimo correcto en nuestra vida. Así es que, hermano, deja que el Espíritu Santo de Dios guíe tu vida. ¿Y qué? Y tú seguirás un solo camino en el ánimo que Dios te va a dar. Así es, hermano, en el ánimo que Dios te va a dar, tú vas a poder caminar de buen ánimo. Vas a poder caminar como a Dios le agrada. Así es, hermano. Y no va a ser un bien para Dios, si es un bien para ti. ¿Por qué? Porque el beneficio no es para Dios, porque Dios quiere que nosotros estemos con Él, quiere que vivamos felices. El beneficio es para nosotros. Nuestro Dios ya puso el medio por el cual nosotros podemos llegar a vivir de buen ánimo. Fíjese lo que nos dice Éxodo 31, en su versículo 6, dice, he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Asimac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. Aleluya. Yo sé que aquí el Señor está hablando de la construcción del tabernáculo de Dios, ¿no? Lo sé. Pero tenemos que ver lo que aquí Dios le está diciendo, lo que le está diciendo a Moisés. He aquí yo he puesto en Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo. Fíjese, qué tremendo, sabiduría en el ánimo. En su mente, en su corazón, ha puesto en su mente el ánimo, la sabiduría. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? ¿De dónde viene la sabiduría? La sabiduría está aquí en nuestra cabecita, en nuestro cerebro, ahí está todo, ahí salen los buenos deseos y los malos deseos, los buenos pensamientos y los malos pensamientos de nuestra mente, de nuestro corazón. Usted sabe que corazón es mente, sentimientos y voluntad. De aquí sale, hermano. Y Dios puso la sabiduría en el ánimo de Aholiab. Ahí puso el ánimo nuestro Dios. ¿Para qué? Para que él tuviera el ánimo y la sabiduría para hacer las cosas que él necesitaba para el tabernáculo. Y de esa misma manera Dios quiere poner la sabiduría en tu ánimo. ¿Para qué? En tu ánimo, para que tu corazón, fíjese, sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Quiere poner en ti el ánimo, sabiendo que tú eres salvo, sabiendo que conoces a Dios. ¿Qué más sabiduría es conocer a Dios? No todos lo quieren aceptar, solamente los sabios, dice, y los valientes lo arrebatan, dice Pablo. Y esa oportunidad nos dio Dios a ti y a mí de poder agarrarnos de Dios. Esa es la realidad. Deja que Dios purifique tu corazón, como nos dice en Santiago capítulo 8. ¿Verdad? Nos dice que dejar que el Señor purifique nuestro corazón. Así es, hermano. Dios quiere purificar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es necesario que suceda
suceda esa purificación en nuestra vida, en nuestro ser, es necesaria. Fíjese lo que dice Santiago, era parte de los versículos del pasaje devocional, dice, oh almas adúlteras, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Ahí nos está hablando a las personas, ¿no? A los pecadores y también a los de doble ánimo, a los que juegan entre la iglesia y juegan entre el mundo, en otras palabras, los que hablan de Dios y también hablan del mundo, hablan de diferentes cosas. Nosotros hablamos lo que a Dios le agrada. Dice, purificar vuestros corazones. Es necesario, hermano, que tú y yo purifiquemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los buenos y los malos pensamientos de nuestro corazón, de nuestro ser. Dios quiere que tú, hermano, tu hermana, te purifiques en el corazón, en lo más profundo de tu ser. Quiere que tú te purifiques. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivas de buen ánimo, siempre agradando a Dios en todo momento, en toda situación. Dios quiere seguir usando tu vida. ¿Para qué? Para la honra y la gloria de su nombre solamente, hermano. Solamente. ¿Por qué? Porque si tú le das el corazón al Señor, vas a permitirle que Dios obre en toda tu vida por completo. Así es, hermano. Y hay otro detallito maravilloso, ¿no? Que el cual quiero tomarlo en esta hora y dice así en Proverbios 19, 27, y dice así la palabra de nuestro Dios maravillosamente. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que hacen divagar de las razones de la sabiduría. Qué tremendo nuestro Señor, ¿no? Qué tremenda palabra. El Señor no quiere que divaguemos. El Señor quiere que estemos firmes en lo que nosotros hemos creído, en lo que nosotros hemos aceptado. Dale a Dios tu voluntad, en otras palabras. Deja de divagar. Dale a Dios tu voluntad completamente. Deja que Dios guíe tu vida completamente y el Señor te va a bendecir. Si tú haces esto, Dios te hablará como le habló a Pablo, hermano. Si tú haces esto, Dios va a hablar contigo, porque a Pablo le habló el Señor, hermano. El Señor le habló cuando Pablo vivía de doble ánimo, cuando Pablo sufría, cuando Pablo tenía alguna necesidad. Pablo clamaba y buscaba a Dios en todo momento, hermano. De esa misma manera, Dios quiere que tú y yo busquemos también a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y dice así la palabra del Señor en Hechos capítulo 23, en el versículo 11, para la honra y la gloria, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ay, hermanos, fíjese qué tremendo, hermano. Si usted se pone a leer esta carta, va a entender por qué Pablo decía lo que decía en ese momento. ¿Por qué? Porque Pablo también era como tú y como yo. También te dije al principio que Pablo sufrió muchas cosas. Pablo también llegó a tener desánimo, hermano. Pero Dios conocía que Pablo estaba llegando al límite en el cual estaba perdiendo el ánimo. ¿Por qué? Porque tantas eran las luchas, tantas eran las pruebas, tantas eran las decepciones de las iglesias que él había establecido, que se estaban desviando del camino del Señor. Usted imagínese tantas iglesias que él había levantado para que viniera el enemigo o vinieran las personas y se dejaran engañar tan fácilmente. ¿Usted cree que no iba a ser un desánimo para él tan tremendo de ver que las iglesias se estaban desboronando, se estaban separando, se estaban dividiendo? Y que él estaba tan lejos y no podía ir, que siempre decía: oh, ruego al Señor que me permite estar con vosotros. En otras palabras, quisiera estar ahí para poderlos poner en orden y que vuelvan al camino del Señor. Pablo también se desanimaba, igual que usted y yo, de esa misma manera, hermano. Por esa justa razón, él le pedía, ¿no? Por esa justa razón, el Señor le habló para decirle: Pablo, imagínese, que te venga el Señor y te diga: Abraham,
Imagínese que venga y que te diga, Abraham, toma ánimo, toma fuerzas. Que venga el Señor de noche y te diga, la noche siguiente se le presentó el Señor. Que venga y te diga el Señor con sus palabras, ten ánimo. Vamos a leer, dice, a la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Abraham, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora de esta manera, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo y ahora pon tu nombre, porque el Señor te dice así, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así también, así es necesario que testifiques también en Roma, hermano. Espero que entienda lo que el Señor te quiere decir, hermano. No somos exentos de estar cambiando de ánimo, no. ¿Por qué? Porque somos humanos, tenemos luchas, pero tenemos también al Señor, el cual nos dijo que no nos dejaría solos. Así hombres de Dios también tuvieron decepciones, también tuvieron luchas tremendas. Y una de esas, platicábamos la semana pasada, Abraham, que el Señor le demandó sacrificar a su único hijo cuando el Señor le había prometido que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas de la noche. Así el Señor le dijo que iba a ser su descendencia. Y de pronto el Señor le dice, sacrifícamelo. Sacrifícamelo. Y nuestro Padre, como dice nuestro Padre de la fe, obedeció a Dios. Nuestro Padre de la fe obedeció a Dios, sabiendo que el Señor le iba a proveer. Y yo te digo en esta hora, tú que tienes que sacrificar a Dios. Tal vez la página de Facebook, que te pasas horas y horas en la página de Facebook, o te pasas en Twitter, o te pasas viendo videos, o te pasas así, haciendo una lista grande. Tal vez tienes que sacrificar cosas y darle más tiempo a Dios, porque es lo que a Dios le agrada. A veces no nos ponemos a ver lo que nosotros hacemos mal. Podemos saber las cosas que pasan mal y por qué pasan, pero no nos ponemos en el lugar en el cual nosotros estamos, que nosotros somos los causantes de todo lo que sucede. Fíjese, le voy a leer el 11, lo que dice, el versículo 10 del que le acabo de leer del libro de los Hechos, capítulo 23, dice así, en el 10, habiendo gran disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, fíjese, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Qué tremendo, hermano. Imagínense, estaban a punto de matar a Pablo, de hacerlo pedazos. Imagínense, usted se pone a pensar lo que Pablo estaba pasando. Conocemos a Pablo con que vivió, hizo muchos milagros, fue el que más predicó la palabra del Señor, pero a veces no tomamos en cuenta lo que Pablo tuvo que sufrir, tuvo que vivir. De igual manera fue hombre como tú y como yo. De igual manera. Imagínese, casi siendo muerto, casi hecho pedazos. Imagínese después de que lo recogieron los soldados, que lo llevaron al cuartel para que no le hicieran daño. Imagínese, porque imagino que fue de día. Imagínese después de eso que vino el Señor, ¿no? Imagínese que había dicho Pablo, Señor, hasta aquí llegué, ¿no? Ya, no, otra paliza más. Por favor, ya, párale. ¿Verdad? Yo a otra paliza más no la aguanto. Si a nosotros, hermano, con un chismecito que nos levantan, ya queremos aventar la toalla. O que el hermano habló mal de mí, ya queremos aventar la toalla. O que no me pusieron a mí a ministrar aquí, ya quiero aventar la toalla. O que yo soy mejor que él, no me ponen a mí, yo ya quiero aventar la toalla. Así somos, hermano. Esa es la realidad. Pero fíjate lo que pasó Pablo. Pablo tenía todo el derecho, hermano, todo el derecho, creo, de decir, Señor, ya hasta aquí. Otra paliza más, ya no la soporto. Pero, Señor, conociendo nuestro corazón, así como le dio el ánimo a Oliab, hijo de Amasá, también se le apareció a Pablo. Se le apareció el Señor a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermano, le dio más trabajo.
el Señor a Pablo. Pero fue importante que entienda lo que le dice aquí el Señor a Pablo. Ten ánimo. Cuando usted le va a dar a alguien algo, le dice, ten, aquí está, ¿no? La palabra es ten, aquí lo tienes. Dijo, ten ánimo. Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma, después de haber sido apaleado, haber sido golpeado, de casi lo hacían pedazos. Imagínense. Y después dice el 12, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Imagínense. Y dice la palabra del Señor, y eran más de 40 los que habían hecho su conjura, imagínense. Qué tremendo, hermano. Así es que Dios, hermano, no nos deja solos. Dios quiere que tú, hermano, Dios confirmará el buen ánimo en nuestra vida para poder enfrentar cualquier circunstancia, cualquier tiempo, hermano. Cualquier cosa, hermano, el Señor lo va a hacer. Así es, hermano. Así es maravillosamente nuestro Dios. Y yo solamente, hermano, quiero cerrar con esta cita bíblica, hermano, con esta cita que el Señor puso al final en mi corazón para que la pusiera para cerrar con esta plática, con esta enseñanza que el Señor puso en nuestro corazón. Y te lo voy a leer nomás, hermano, y después hacemos una oración para la honra y la gloria de Dios. Y dice así la palabra de nuestro Dios en San Marcos capítulo 6 del 45 al 51, dice así. Enseguida hizo, aleluya, gloria a Dios, qué tremendo, de veras, hermano, qué tremendo es nuestro Dios. Qué tremendo es nuestro Dios. Y dice así la palabra de nuestro Dios para honra y gloria de su nombre. Dice así. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos les veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Fíjese, hermano, a veces en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en la forma que estamos pasando, en tantas pruebas, tantas luchas, tantas tribulaciones, cuando el mar todo está en contra de nosotros, cuando ya no puedo más, cuando digo ya quiero tirar la toalla, ya no más, mi Señor y mi Dios. El Señor te dice, ten ánimo, soy yo, no temáis. El Señor nos ama tanto, hermano, nos ama tanto, que conoce nuestro corazón a la profundidad y sabe de qué tenemos necesidad. Pero Él a nosotros nos da la libertad de escoger. Pero quiero que sepa, yo no sé lo que estás pasando en esta hora, yo no sé cuál es tu tribulación, yo no sé cuál es tu lucha, tu prueba, no la sé, hermano mío. Lo que sí sé es que puedo orar por ella, sí, eso sí lo sé. Pero el Señor te dice hoy en esta hora, tened ánimo, yo soy,
no temáis. En otras palabras, agarra fuerzas que yo las tengo y no tengas miedo. Eso es lo que el Señor te dice en esta mañana. Ten ánimo, que tus fuerzas, que tu decisión sea solo para Dios, hermano, hermano. Gracias, Señor Jesús, te doy en esta mañana, Señor, que nos permitiste llegar delante de tu presencia y poder hablar de tus maravillas, de tus bondades, mi Señor y mi Dios. Agradezco, Señor, la oportunidad que me das en esta mañana, Señor, ser partícipe de esta bendición, Padre maravilloso, de que esta palabra haya sido, Señor, de bendición y que haya sido de fortaleza, que haya sido de ánimo para nuestras vidas y así poder, Señor Jesús, seguir caminando en este mundo, Señor, mientras tú vienes o nos llamas delante de tu presencia, Padre maravilloso. Yo te pido, Señor, que si en esta hora algún hermano, alguna hermana tiene el ánimo, Señor, sobre los suelos, tú lo levantes, así como le dijiste a Pablo, ten ánimo, sigue adelante, Padre maravilloso. Así, Señor, como le dijiste a los apóstoles, yo estoy con vosotros. Gracias, Señor Jesús, gracias te damos, Padre maravilloso, en esta mañana, Padre precioso. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por todo, Señor, lo que nos das, por todo lo que has hecho en nuestra vida y por lo que harás a futuro, Padre maravilloso. También, Señor, te pido, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, Señor, colaboradores, Señor, en Radio Enciende una Luz, Señor, que tú les des el ánimo, las fuerzas para seguir trabajando para esta obra, Señor, la cual tú has iniciado, Señor, y que tú prosperarás para la honra y la gloria de tu nombre, Señor, y para bendición de nuestra vida, así muchas almas, Padre maravilloso, las cuales, Señor, se toman el tiempo, Señor, de poder escuchar las predicaciones y las alabanzas que tú nos permites, Señor, dar para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias te doy en esta mañana por habernos permitido, Padre maravilloso, alabar y ensalzar tu nombre. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre maravilloso. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Así es que, hermanos, le doy gracias en esta hora a Dios porque nos permitió un programa más, hermanos, su programa Nuevo Amanecer, y que sea un día nuevo para usted, así como lo ha sido para mí. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga grandemente y la paz de Dios sea con todos vosotros, y les espero el próximo viernes a la misma hora, a las 10 de la mañana, hora montaña en los Estados Unidos, 9 de la mañana, hora Pacífico, 11 de la mañana, un centro, y así es, hermano, el este sería precisamente a las 12 del día. Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con todos vosotros. Y bueno, les espero próximamente el próximo viernes. El Señor les bendiga. La paz sea con vosotros. Amén.